Buenos días amigos de Mi Nuevo Hogar, estamos con don Guillermo Rolando, el jefe de la División de Políticas Habitacionales del MIMBU, que nos va a explicar un poco de qué se tratan las modificaciones de los subsidios de este año 2011 y en qué tenemos que fijarnos, además de qué tenemos que tener en cuenta al momento de las postulaciones. Buenos días Guillermo, bienvenido obviamente al set de Mi Nuevo Hogar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y obviamente encantado de hablar de lo que ustedes quieran acerca de política habitacional. Muchas gracias. Bueno, nosotros también encantados de tenerte acá. Quisiéramos empezar un poco conociendo la labor de la División de Política Habitacional, un poco lo que hace y su rol. Perfecto, mira, la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda es básicamente el área del Ministerio que se encarga de trabajar, diseñar y gestionar todo lo que son los subsidios habitacionales, es decir, algo bastante relevante dentro del Ministerio. Como tú bien sabes, subsidios no solo para la obtención de la vivienda, sino lo que tiene que ver con reparaciones, con ampliaciones, con mejoramientos de entornos, básicamente todos los diseños de instrumentos que muchas de las familias lo conocen, como el Fondo Solidario, lo que es el DC40, así como los instrumentos que yo te contaba, que es el PPPF, que es para mejorar lo que es el patrimonio familiar. Perfecto. Es decir, es como la institución o la rama del MIMBU que en este momento está encargada precisamente de las modificaciones, de las propuestas, generar las discusiones, etc. Total y absolutamente. Obviamente esto bajo el alero y las direcciones de la ministra y del subsecretario, pero desde la ejecución y desde el diseño en sí, por supuesto que nace y se va desarrollando a través de esta división de política habitacional. Solo para resumir, por ende es la división que junto con pensar la política o modificaciones de política habitacional también se carga de las ejecuciones. Una vez que, ¿cierto? Una cosa es que tú diseñes las normativas, después las tienes que aplicar. Cuándo son los llamados, cuántos recursos son en el norte, cuántos son en el sur, si va a poner un poquito más de reparaciones, un poquito más de recursos que sea para una adquisición de vivienda en distintas zonas, o para tratar de diseñar buenos planes de cierre como lo que son catástrofes como lo que es Tocopilla, lo que es los polimetales en Arica, inundaciones de años atrás y por supuesto también tenemos mucho que ver con lo que es el plan de reconstrucción. Y hablando un poco de nacimiento y de precisamente las modificaciones, ¿cuándo empieza como a hacer boga esta discusión en el fondo? ¿Cuándo empieza como el instrumento público a generar, digamos, las modificaciones o las propuestas? Mira, primero que nada me gusta mucho escuchar todas las palabras modificaciones, porque esto no es una nueva política, eso nosotros lo queremos resaltar fuertemente como ministerio. Son modificaciones, ajustes, mejoras a la política actual. Porque empiezan a verse los rumores que mira, que ahora casi que un borrón y cuenta nueva, hacia dónde va el ministerio. Nosotros queremos resaltar que, a modo general, nosotros vemos que el país ha tenido una muy buena política habitacional en las últimas décadas, que se ha ido mejorando constantemente, donde han habido avances importantes como por ejemplo la reducción del déficit habitacional, mejoras en las calidades de las viviendas, sobre todo para los segmentos más vulnerables, poder apoyar también a segmentos medios, pero dentro de todos estos procesos obviamente se requieren revisiones de manera permanente. La administración de turno que es cierto que le corresponde trabajar estos temas, es evidente que uno tiene que ver, bueno, en qué cosas esto está funcionando muy bien y qué otros temas requieren algunas mejoras, análisis. Entonces, si bien nosotros veníamos trabajando con algún tiempo atrás, ya desde octubre del año pasado ya partimos con un proyecto en sí muy profundo, donde nos hemos venido reuniendo hace ya varios meses, con distintos actores, obviamente con comités de allegado fuertemente, con municipios, a través de la Asociación Chilena de Municipios, de alcaldes también puntuales, con parlamentarios, con las ejes, con las constructoras, con todos los actores que están involucrados en lo que es la política habitacional. Perfecto. Y yéndonos un poco profundizando en el tema, ¿cuáles serían, digamos, las modificaciones más importantes que van a, entre comillas, sufrir los subsidios habitacionales este 2011? Perfecto. Mira, para contarte las modificaciones, me gustaría como construir esta conversación en describir brevemente cuáles son los tres grandes instrumentos que el Ministerio hoy día tiene para obtener una vivienda, ¿cierto? En esta conversación, por lo pronto, vamos a dejar de lado todo lo que tiene que ver con ampliaciones, con reparaciones y con mejoras de entorno, ¿ok? Nos vamos a centrar hoy día en que alguien que no tiene una vivienda y que por supuesto que está buscando algún apoyo del Estado, ¿cómo la puede obtener? Hoy día nosotros tenemos tres instrumentos. Uno que es el Fondo Solidario 1, que son para viviendas sin deuda, ¿cierto? Que son aproximadamente para viviendas hasta cerca de 600 UF. Eso puede variar, pero es aproximadamente eso. Después viene otro instrumento que se llama el Fondo Solidario 2, que son para viviendas un poquito mejores, de entre 600 y 1000 UF, ¿cierto? Es decir, entre 12 a 20 millones de pesos.
Y después hay otro instrumento con el lenguaje actual que se llama el DC40, que son para viviendas entre 1.000 a 2.000 UF, es decir, entre 20 a 40 millones de pesos. Entonces, en esos tres instrumentos, lo podría resumir, son varias modificaciones en muchos detalles, pero tal vez los grandes titulares serían que para las viviendas para entre 1.000 y 2.000 UF, es decir, son segmentos más bien medios, Claro. el apoyo desde el Ministerio de Vivienda caducó el 31 de diciembre del año recién pasado. Es decir, hace 3 meses que hoy día no existe ninguna normativa y literalmente se deja de apoyar. Entonces, una de las modificaciones es cambiar esa mirada, que es un apoyo transitorio que fue muy bueno, muy bien evaluado, muy bien percibido por el segmento, y a dejarlo de manera permanente. Ese fue un instrumento que duró aproximadamente 2 años, poder apoyar vivienda entre 1.000 a 2.000 UF, que como yo te contaba hace 3 meses ya queda sin efecto. Entonces la primera modificación es ese apoyo es dejarlo de manera permanente, es decir, que nosotros vamos a seguir apoyando los segmentos medios de manera constante. Después, si es que vamos bajando un poquito a los valores de las viviendas, ¿cierto? Ahora entre 600 y 1.000 UF, 12 a 20 millones de pesos, está este instrumento que hoy día se llama el Fondo Solidario 2. Si uno lo ve en el mercado, yo creo que es un muy buen punto para profundizar. Hoy día hay muy pocas viviendas nuevas en ese segmento, en las distintas ciudades del país, muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que familias o personas quienes podrían y les gusta, y que podrían en el sentido que obviamente pueden complementar con algo, o con ahorro, o con algo de deuda, prácticamente no encuentran viviendas nuevas en este segmento. Entonces muchos de ellos, miren lo que ocurre, es que es bastante complejo, o entre comillas, se tienen que disfrazar de un poquito más pudientes, entre comillas, lo cual obviamente les tensiona su bolsillo de manera compleja, porque tienes que saltar el instrumento que sí, que es más alto, que es donde hay viviendas nuevas y buenas, o te tienes que disfrazar de vulnerable para postular a una vivienda sin deuda, que probablemente no era el ideal para esa persona. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer justo en este segmento, que son entre las 600 y 1.000 UF, que este actual fondo, es potenciarlo fuertemente, potenciarlo en el sentido que se puedan desarrollar muchos más proyectos en el país en ese segmento y dar muchas más opciones a los postulantes para, primero, que sea más fácil el proceso de postulación y que también sea la probabilidad que obtengan el subsidio también sea un poco más alto. Y para cerrar como grandes titulares, en el Fondo Solidario 1, nosotros lo vamos a seguir apoyando fuertemente a los segmentos obviamente más vulnerables. Creemos que es una tremenda herramienta, pero tenemos que ser muy cuidadosos en que realmente lleguemos a los más vulnerables. Lo que nos está ocurriendo en ese instrumento es que, como lo que yo recién te comentaba, muchas familias, entre comillas, se disfrazan de vulnerables, hacen la fila, como hay que postular con la ficha de protección social, que tú sabes que no necesariamente refleja los datos, la vulnerabilidad, a veces tiene algunas distorsiones. Entonces, algunas familias no vulnerables le quitan literalmente el cupo a alguna familia vulnerable. Entonces nosotros ahí sí que queremos focalizar mucho más el instrumento para que realmente cada uno de los subsidios que se entreguen sean las familias que por supuesto que lo necesiten y que no puedan entregar otros instrumentos. Claro. Ahora, me gustaría definir en ese punto algo sumamente importante. Nosotros recibimos constantemente preguntas a través de nuestro blog, en nuestros distintos artículos de subsidio. Me gustaría que conversáramos un poco más hacia qué segmento están dirigidos los subsidios, ya que en definiciones, por ejemplo, según documentos del MIMBU, estaría dirigido a los 3 quintiles, digamos, más vulnerables, entre comillas, de Chile. Y la clase media en ese sentido se siente vulnerada, en el sentido que dicen, pero es que no... ¿Por qué no entramos nosotros en esto? A ver, mira, yo creo que tenemos una muy buena noticia para la clase media. El poder apoyar, como yo recién te comentaba, ya de manera permanente, viviendas entre 1.000 a 2.000 UF, ese instrumento está diseñado para el tercer y el cuarto quintil, el completo, o el cuarto... Lo que sí es relevante recalcar de que es tercer, cuarto quintil, lo cual, imagínate, ya estaríamos apoyando, como los quintiles obviamente lo dicen, prácticamente el 80% de la población, pero entendiendo también, existimos con las urgencias habitacionales, ¿cierto? Este no es un instrumento, y lo queremos recalcar fuertemente, de inversión. No es un instrumento para que alguien diga, oye, mira qué bueno, voy a postular acá, voy a tener mi departamento nuevo y lo arriendo. O mira qué bueno, me voy a comprar no sé, una casa o un gran loft y después lo voy a tener, por ejemplo, que me parece muy bien, pero para una oficina otra cosa, pero obviamente para eso no está el Ministerio de Vivienda, para eso hay obviamente otros instrumentos, ¿cierto? Sin duda.
Entonces, por lo menos como respuesta para la clase media, el poder aportar al tercer quintil completo y prácticamente el cuarto entero, hasta las 2000 UF, quedan bastante bien apoyados. Y los otros instrumentos, que lo que yo te comentaba de 1000 UF hacia abajo, son para segundo y parte del tercer quintil, claro, hasta las 1000 UF, y principalmente el primer quintil, obviamente, el Fondo Solidario 1. Perfecto. Ahora, en términos de nombre, nosotros lo que habíamos venido comentando también con fuentes del MIMBU es que precisamente vamos a cambiar de denominación. Los subsidios van a cambiar de denominación. Ahora venimos hablando de Fondo Solidario 1, Fondo Solidario 2, que actualmente son así, debido a que no hay vigente una normativa aún. Pero nos gustaría conocer la denominación o la nomenclatura que va a venir en el fondo. ¿Cuál será? Mira, aquí la respuesta la voy a dividir en el instrumento sin deuda, ¿cierto? Que es el Fondo Solidario 1, y los instrumentos con deuda o complementariedad, ¿cierto? Que son actualmente con lenguaje el Fondo 2 y el DS40. Este segundo instrumento ya es un instrumento que se debe promulgar en las próximas semanas, que está literalmente en sus fases finales, donde nosotros lo queremos empezar a implementar ahora a partir del mes de mayo. Perfecto, en solo pocas semanas más. Ya tiene nombre, se llama DS01. ¿Okay? Ahora, desde la lógica de nomenclatura, como tú bien dices, está apuntado como un sistema de promoción social. Esa es la lógica, subsidios de promoción social, que apunten obviamente a quienes, por supuesto que requieren y lo ven de muy buena manera un apoyo del Estado, pero también que afortunadamente por ello ya tienen algunos medios para seguir avanzando de buen mecanismo. Por eso que nosotros lo estamos focalizando desde una lógica como de promoción social. Insisto, tal vez el lenguaje técnico es el DS01, claro. Solo para quienes obviamente no estén viendo, explicar que DS01 significa Decreto Supremo 01, implica que es el primer decreto supremo del Ministerio de Vivienda del año 2011. Perfecto. Todos estos lenguajes son medio raros, pero al final tienen alguna lógica que es bien interesante de compartir. Las mejoras que nosotros queremos hacer en el fondo solidario, desde el punto de vista de nomenclatura, si bien estamos bastante avanzados, estamos ya cerrando los borradores, que ha sido todo el decreto en sí. Primero, todavía no tiene ese número, ya obviamente encantado en comentárselo apenas se bautice. Claro. Por decirle cualquier cosa, va a ser el DS49, por darte un número, que sería el 49 Decreto Supremo desde el año 2011 del Ministerio de Vivienda. Y desde una lógica de nomenclatura, nosotros obviamente queremos mantener el lenguaje, porque sí es un fondo solidario, pero sí queremos meter también el concepto de elección, que sea un fondo de elección solidaria, en el sentido que tú tengas más alternativas de la postulación, donde, por ejemplo, hoy día, solamente tú, si estás en un comité, puedes postular a través de una EGIS. Nosotros, por ejemplo, junto con seguir el trabajo con la EGIS, queremos que los comités, en los segmentos más vulnerables, también, por ejemplo, puedan postular sin EGIS. Por ejemplo, desde una lógica de desarrollo de proyectos nuevos, hoy día no se puede aplicar, por ejemplo, tu subsidio en un proyecto en verde en estos segmentos, ¿cierto? Pues es una vivienda que ya tiene alguna, de hecho que tiene recepción municipal, puede ser nueva o usada. Entonces ahora también queremos abrir un poquito más el abanico, si hay algún proyecto en verde, por ejemplo, para estos segmentos, que también alguien lo puede ocupar. Entonces, para cerrar el concepto, obviamente va a seguir siendo una lógica muy fuerte la mirada de la solidaridad, ¿cierto? Como de apoyo completo a la compra de la vivienda, pero con un abanico más grande de elecciones. Perfecto. Bueno, según nuestra pauta, ya generada a través de las preguntas también que hemos recibido al blog, tenemos algunas consultas que son ya más bien específicas, que nos gustaría también poder solucionar esas dudas. Por ejemplo, los requisitos de postulación, de eso es muy importante. Mira, los requisitos primero, obviamente, ser mayor de 18 años, no tener una segunda vivienda. Esto es muy importante recalcarlo hoy día en nuestra entrevista. El Ministerio de Vivienda, claro, la idea es realmente es apoyar a quienes tienen una carencia habitacional muy grande. No para que, oye, además quiero una casa en la playa, oye, además yo quiero una casa en Concepción. Para nada. Entonces, el requisito, y además que eso nosotros lo chequeamos fuertemente, de que no tengan una segunda vivienda. Y según los instrumentos, que recién lo comentamos, donde se focaliza, tiene que ver con los puntajes de la ficha de protección social. Entonces, por ejemplo, para el Fondo Solidario 1, nosotros vamos a mantener el requisito que quienes postulen estén bajo los 8.500 puntos. Perfecto. Después, para el instrumento que viene, que es el Fondo 2, lenguaje nuevo, DS01,
El requisito es que tengas el puntaje bajo 11.784 puntos, que ya son los quintiles, ¿cierto?, que siguen. Y para lenguaje actual, DS40 o para las postulaciones de vivienda entre 1000 y 2000 UF, nosotros no exigimos la ficha de previsión social, pero sí tiene puntaje para que esté bajo un cierto umbral. Pero por lo menos se abren las alternativas a quien realmente quiera postular. Y en el nuevo DS40, ¿se va a mantener el nombre? Se mantiene, no, de ese cero si quieres ahora te lo explico tal cual, pero con el lenguaje nuevo del año 2011, ¿cierto? Para lo que este Fondo Solidario de Elección, ¿cierto? Bajo los 8.500 puntos. Claro. Luego para los sistemas de promoción social, ¿cierto? Llámese DS01, para viviendas bajo 1000 UFs, tienes un puntaje bajo 11.784 puntos. Y para el otro tramo, que es el último tramo, ¿cierto?, entre 1000 y 2000 UF, sin exigencia de ficha de protección social, pero quien tiene bajo, de hecho, ese mismo umbral de los 11.700 va a tener algún puntaje adicional. Perfecto. Ahora, se vislumbró en alguna etapa de enero que podía ser requisito el hecho de tener una preaprobación del crédito hipotecario. Mira, a ver, esto tiene una explicación que es bien potente en realidad, que con el DC40, ¿cierto?, este instrumento entre 1000 y 2000 UF que ha venido aplicándose en los últimos años, nos hemos dado cuenta que había una tasa de no ejecución importante. No ejecución implica que alguien que tiene un subsidio después no lo puede ejecutar, porque el Estado te apoya con algo, pero después tú quieres comprar un departamento y por distintas razones no puedes obtener el crédito. No puedes obtener el crédito, justamente. Entonces, lo que nosotros queremos con esta preaprobación, primero tiene que ver con darle certeza a quien va a obtener el subsidio que lo pueda aplicar, ¿cierto? Y lo otro que es bien importante desde el punto de vista también de las expectativas de la persona, del postulante, es que obviamente es distinto postular una vivienda de 1100 UFs a otra de 2000 UFs, ¿cierto? A pesar que estás en el mismo rango. Entonces también es razonable de que, por ejemplo, esta exigencia primero, insisto, dar una certeza que tú lo vas a poder ejecutar y también que con esta preaprobación que de alguna manera tú puedes, con tus expectativas, tener bastante claro, mira, yo voy a poder hasta 1200 UF, entonces busco de 1200 hacia abajo. Claro. Y no te quedas con una frustración de, oye, pero yo quería 2000 y no puedo, no me resulta. Lo que queremos es que cualquier portador de un subsidio que lo pueda ejecutar. O si no, son papeles obviamente que quedan votados y que evidentemente otra familia lo pudo haber ocupado de buena manera. Es un instrumento que va a causar un poco de polémica, sin embargo, porque últimamente nosotros hemos recibido mucho feedback al respecto de que esta preaprobación no todos los bancos lo ofrecen de la misma forma, algunos ofrecen unos planes, otros, etcétera, otros requisitos, entonces no hay un estándar en el sistema bancario. Mira, lo importante de la preaprobación, y eso es bueno recalcarlo para quienes nos estén observando en esta conversación, de que esto no implica de que después tienes que tomar el seguro con esa entidad. Eso es muy importante. Es una preaprobación, es como tú vas, por ejemplo, a cotizar un auto. No necesariamente en esa compra-venta de auto vas a terminar comprando. Claro. Pero es válido que tú quieras, se puede o no se puede, cuál es tu tasa, o sea, cualquier persona finalmente, mira, yo creo que eso lo quiero recalcar hoy día. Finalmente, cuando alguien quiere comprar una vivienda que es complementada con un crédito hipotecario, lo que uno espera es que ojalá cotice en hartos lugares, hasta que encuentre la mejor tasa. Ahora que salió algunas polémicas de si los seguros de incendio o de sismo, si te cubren X o no sé, algún porcentaje de tu deuda o de la totalidad. Aquí exactamente lo mismo. Nosotros, obviamente, esto lo hemos sondeado también, y no solo de sondeo de teléfono, sino con reuniones con la banca, con quienes están a cargo de créditos hipotecarios en el Ministerio para sondar estas cosas, y vemos que hay bastante interés, obviamente, pero que queremos volver a resaltar el crédito, o sea, la preaprobación, primero es algo que no hay que pagar, que siempre es desde una lógica, desde una cotización, que eso también es como desde ese concepto. Entonces que no tienes que quedar exclusivamente amarrado con esa entidad financiera, para nada. Tú tienes, hasta que no firmas, ¿cierto?, que vas a tomar el crédito hipotecario con cuál institución, tú tienes la libertad de seguir vitrineando. Perfecto. En el fondo, lo que me decían es comprobar que la persona es sujeto de crédito, que puede obtener un crédito, que puede, por ejemplo, pagar su vivienda más el subsidio. Exacto, eso es. Entonces, al final, para darle la certeza también al portador del subsidio que lo va a poder aplicar dentro de los rangos que obviamente la entidad le va a decir, sí, puedes hasta acá o hasta aquel lugar. O si no, uno dice, chuta, a lo mejor me tengo que conseguir más recursos para poder llegar, pero es para nuevamente dar certezas y el tema de la expectativa
que queden bastante claras al momento de la postulación. Claro. Hablemos un poco del requisito del tramo 2 o el FSD2. Ok, Fondo el de SS1. Exacto. Y Perfecto. el tramo ya de 1000 a 2000 UF. Perfecto. Términos de montos mínimos de ahorro. Como requisito. Perfecto. ¿Cuáles serían? Mira, nosotros vamos a mantener los montos mínimos de ahorro que se conocen según los instrumentos actuales. Es decir, para viviendas entre 600 y 1000 UFs, el ahorro mínimo va a seguir siendo las 30 UFs. 600 y un poquito más, ¿cierto? Después para el tramo entre 1000 a 2000 UFs vamos a mantener la exigencia mínima de 50 UFs, es decir, un poquito más de 1 millón, como se conoce hoy día el DC40. Eso se mantiene tal cual. Lo que sí, y es bueno reforzarlo hoy día, que quienes ahorren un poquitito más va a haber un puntaje adicional también como premio de esfuerzo. Perfecto. Para tener obviamente más chances de obtener subsidio en cada llamada. Hay una fórmula al respecto de eso, de cómo se va a puntuar el ahorro superior al ahorro mínimo para aquellos tramos. Mira, el puntaje final, que yo sé que siempre genera muchas dudas, pero los puntajes quedan bastante claros en los decretos de información pública, ¿cierto? Cuando tú postulas, hay una serie de variables que te van puntuando de modo de, como todas las cosas, si postulan, no sé, 5.000 personas, por darte un ejemplo, en un llamado a nivel nacional, y tenemos recursos para 2.000 o 3.000, obviamente tienen que quedar, por supuesto, los 2.000, 3.000, los que están adelante de la fila. Ahora, ¿cómo ordenas la fila? Ese es el tema importante. Entonces aquí vienen varias variables. Uno tiene que ver con el ahorro, que es importante, cuántos puntos extra, ¿cierto? Que por supuesto que eso lo vamos a ir potenciando, pero también, y para resaltar, es muy relevante también, por ejemplo, darle prioridad a los grupos familiares más numerosos que si no lo fuesen numerosos, porque obviamente si es que tú, por ejemplo, o estás arrendando o estás de allegado y son, por ejemplo, 4 o 5 miembros, ¿cierto?, en una pieza, por supuesto que es distinto a que si uno son 2. Claro. Entonces, evidentemente, como Ministerio de Vivienda, nosotros vamos a dar medio puntaje al número de miembros, ¿cierto?, del núcleo, ya sea a través de una ficha o de algún otro instrumento que esto se pueda medir. Más lo que recién te comentaba, de los temas de lo que es ahorro, y también algunos instrumentos vamos a empezar a premiar también lo que es la antigüedad, desde el punto de vista que esto es bien razonable. La antigüedad, que por ejemplo si alguien ya ha postulado algunos llamados, obviamente es razonable que, no sé, ojalá que en el segundo o tercer llamado ya tenga por lo menos un poquito más de puntaje respecto a alguien que viene recién postulando. Sí, nosotros de hecho apoyamos la idea de que siempre estén postulando a pesar de que no les haya resultado la primera vez, porque esto inicialmente les podía entregar experiencia en ese sentido, pero ahora qué bueno que se considere el tema de antigüedad, porque mucha gente que ha llevado, no sé, ha postulado 2 veces, por ejemplo, y no ha resultado. Incluso conocemos una persona que postuló 3 veces al DS40 y no lo obtuvo. No obtuvo. Claro, entonces eso también es un buen detalle. Sí, es un súper buen detalle. Sí, ahora, obviamente, siempre resaltar que estos son fondos concursables, que obviamente postula mucha más gente de la cantidad de recursos que tiene el Ministerio, que ya son recursos importantes. Sí. Nosotros entregamos un número grande de subsidios al año, pero la demanda es mucho más grande. Entonces, por eso que la seleccionabilidad se hace tan importante. Claro. Y hoy día, sobre todo en el Fondo 2, pero principalmente en el Fondo 1, donde hoy día ordenamos casi por el puntaje de la fecha de protección social, que tú sabes que tiene distorsiones. Entonces, nosotros lo vemos que a veces nos ocurre, pero muy seguido, que personas que tenían un puntaje en un papel muy bajo y después te das cuenta que tenían una condición socioeconómica muy distinta. Como viceversa, personas que tienen un puntaje relativamente alto. Ayer, por ejemplo, estuvimos con un comité de allegados de Rancagua, por ejemplo, un par de señoras que nos comentaban, incluso un informe social y todo, pero muy sencillas ellas. Pero, por ejemplo, una de las hijas estaba estudiando con todo un esfuerzo enorme para la familia, y eso ya, por ejemplo, te salta el puntaje. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de la carencia habitacional, como Ministerio de Vivienda, nosotros tenemos que ajustar los puntajes desde una carencia habitacional. Por ejemplo, que si alguien, en este caso puntual, que yo creo que es bueno resaltarlo, de alguien de segmentos bastante vulnerables, con mucho esfuerzo, por ejemplo, alguien que salió cuarto medio, le logran financiar parte de una carrera, por ejemplo, técnica, y la ficha se te dispara. Pero desde un punto de vista de carencia habitacional, no nos queda tan claro de que si ellos son 5 miembros que están allegados con condiciones habitacionales muy delicadas, no porque alguien estudie, que más encima uno haría como Estado, que bueno, habría habría que premiarlo porque es un gran esfuerzo,
desde el punto de vista de carencia habitacional, nosotros por eso que necesitamos abrir, literalmente abrir la ficha y tener otros, y reponderar en el fondo. Si tienen varios miembros, un puntaje especial. Material, aquí sí que me meto en este discurso principalmente en lo que es el grupo más vulnerable. Materialidad de la vivienda, si tienen acceso a agua, algún tema con el alcantarillado. Y por supuesto que el puntaje de la ficha también va a seguir pesando. Pero hoy día es casi el único, o casi la única variable que influye en un puntaje. Ahora queremos que sean mucho más, a nuestro juicio, mucho más focalizado el subsidio. Claro, en caso práctico, ¿cómo yo obtengo mi ficha de protección social? Mira, a ver, las fichas de protección social se hacen a través de los municipios, ¿cierto? Son principalmente visitadoras sociales quienes van a los distintos hogares. Fíjate, en Chile hay 3,6 millones de fichas de 4,9 hogares, es decir, sobre todo en los quintiles, hasta el tercer quintil está cubierto la mayoría, la gran parte de la población. Entonces, ahora, esos sí son datos que se van actualizando, eso lo maneja Mideplan, el Ministerio, bueno, también de nombre, ¿cierto?, de Desarrollo Social. Lo que sí, para ir a postular, no es necesario que tú lleves la ficha, porque nosotros con el RUT de la persona, nosotros solicitamos a Mideplan. O sea, entonces, de nuevo también para recalcar, quienes no estén ahora escuchando esta conversación, que no es necesario que traigan la ficha de protección social bajo el brazo, pero sí que obviamente que estén seguros de que se la aplicaron en algún momento. Claro. Y después nosotros como Ministerio, por los sistemas internos, como quien dice, vamos a buscar la información y vemos, X persona puntaje tal. Y dime, ¿hay alguna posibilidad de apelar, por ejemplo, si el puntaje que me asignaron yo considero que no es el que en el fondo retrata mi realidad? Mira, siempre están las opciones, los instrumentos. Ahora, yo insisto, el tema de la ficha de protección social, quienes la aplican es a través de, hoy día por lo menos, son los municipios. Entonces, obviamente, que si alguien, y por supuesto justa razón y muy bien fundamentado, dice, mira, yo creo que no refleja mi vulnerabilidad, pero por supuesto tiene todo el derecho a decir, oye, reencuéstenme o explíquenme por qué tengo un puntaje muy alto. Nos ha pasado bastante, con muchas familias, por ejemplo, en la zona del terremoto, en zona de reconstrucción, que nos han dicho, imagínate, cosas que uno dice, como paradigmáticos, como, oye, en mi casa tuve algunos problemas y ahora por distintas razones la ficha me salió más alto. Yo creo que en esos casos es muy razonable que por último que les expliquen bien por qué subieron los puntajes, o con justa razón que digan, porque por favor reencuéstenme, que yo creo que no refleja la vulnerabilidad de mi familia. Bueno, y acerca de los montos de beneficio, ¿cuáles serían, digamos? Porque también se especuló que, por ejemplo, desde las 1000 a 1400 UF, sí aplicar una fórmula que era 300 UF menos precio de la vivienda por 0,5 hasta las 1400. Muy bien informado. Claro, y luego de las 400 hacia las 2000, 1400 se mantienen siempre. Eso es exacto como tú dices. De hecho, el fondo es una línea que va de 300, un subsidio de 300 UFs para viviendas de 1000, es decir, mejorado a lo que es hoy día el DC40. Tú sabes que hoy día son 200 UFs para viviendas de 1000, ¿cierto? Entonces aquí parten 300, ¿ok? Ahora, esta es una línea continua que va bajando, literalmente, ¿cierto?, una pendiente continua hasta 100 UFs para valores de 1400. Claro. Y después esta es una línea que ya se va recta, continua, hasta las 2000 UF. Entonces, si tú quieres hacer algún grado de comparación, por ejemplo, respecto a los valores actuales del subsidio, es un subsidio que se mejora fuertemente en el tramo bajo de las 1000 a las 2000. Claro. 8000 a 2250 queda bastante mejorado, y después queda bastante aplanado respecto a lo que hoy día, porque acuérdate que como existe hoy, es de 200 a 100 UFs, y que una pendiente que va bajando. Claro. Entonces, lo que nosotros quisimos en este diseño, primero es potenciar un poco la parte baja para, entre comillas, para pegarlo al otro instrumento, porque lo que hoy día nos ocurre mucho en los instrumentos de política habitacional, que se producen unos saltos muy grandes entre un instrumento y el otro. Perfecto. Te lo explico buenamente, porque de verdad que es bien de fondo esto. Por ejemplo, en el Fondo Solidario 1, que es una vivienda sin deuda, ¿cierto? Por ejemplo, una vivienda de 600 UF, por darte un ejemplo, que puede ser una vivienda en altura, ¿cierto? O también una vivienda en ciudades grandes como Santiago, Ciudad Valparaíso. Si tú ahorras 10, el Estado te da 590, si es que te ganas el subsidio. Claro. Es decir, el subsidio es un tremendo subsidio, ¿cierto? Sí. Ahora, si tú quieres pasar al otro instrumento hoy día, que es el Fondo 2, literalmente tiene un peldaño que se te cae.
donde tienes para las mismas 600, o si quieres 610 UF, un subsidio de 400. Entonces, para la misma calidad, o casi la misma calidad de la vivienda, en un instrumento no te endeudas, y en el otro ya te endeudas de inmediato por 4 millones de pesos. Claro. Entonces, obviamente, uno dice, a ver, yo, mira, aunque no soy vulnerable, yo me disfrazo vulnerable y me pongo mejor en esta fila. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ahora unir todos los instrumentos, Claro. ¿cierto? Para que no se te produzcan estos saltos. Entonces, si es que alguien quiere comprar y me nos parece espectacular una vivienda y queremos potenciar, ni siquiera nos parece espectacular, queremos realmente potenciar. Si alguien quiere comprar, por ejemplo, una vivienda de 700 UF, por darte un ejemplo, o de 800 UF, que no esté mirando si el instrumento al lado es mejor o no, sino que realmente diga, sabes que yo me puedo endeudar y me alcanza para esto, o lo puedo complementar, que no tenga este efecto del salto que es muy distorsionado. Que aproveche su condición en el fondo, eso sí lo sé personal. Me gusta mucho una frase que ocupa la ministra que dice, queremos que cada persona tenga una opción a su medida, Perfecto. lo cual es súper razonable al final, ¿cierto? Entonces hoy día, claro, tienes un instrumento, al fondo 2, que es plano, que son 400 UF, ¿cierto? Entre 600 a 900 y algo, ¿cierto? Recto esto. Entonces, claro, es distinto que si esta curva la ajustas, de modo de poder literalmente hacer algo continuo respecto al fondo Solero 1. Claro. Entonces cada uno vea, mira, sabes que yo me puedo endeudar de esto, o no me puedo endeudar, y no están mirando el instrumento al lado si es mejor o es peor, sino que realmente dice, yo puedo prestar esta casa y voy a pelear por esta casa, que sea a tu medida, de acuerdo obviamente a tus expectativas y lo que realmente quieres hacer. Claro. Hablemos un poco del título 2 del DS40, Okay. de renovación urbana. Okay. ¿Se mantiene, se pierde? ¿Ya tenemos que decirle adiós a ese subsidio, a ese título? Mira, parece que vamos a terminar con puras buenas noticias hoy día, eso es importante. Qué bueno. Se mantiene. Nosotros lo estudiamos, aquí con mucha honestidad. Lo estudiamos, en algunas ciudades se aplicaba bien, en otras no se aplicaba muy bien, pero obviamente un instrumento que como tú bien lo sabes, repotencia fuertemente los centros de las ciudades. Hay muchas ciudades, no sé, como Temuco, que se han ido de alguna manera deteriorando las partes céntricas, y ahora sí pongo un buen ejemplo como es Santiago, donde claramente se ha ido repotenciando de buena manera, con buenas soluciones. Viene gente a vivir acá con todos los accesos, ni siquiera tenemos que hablar de si está el acceso o no a un buen Transantiago. Muchas personas ya trabajan acá, tienen, no sé, todos tus servicios aquí a la mano. Entonces nosotros lo vamos a mantener ese instrumento, pero de todas maneras, y si te lo digo en valores, es 200 UFs, parejo, en todo este tramo entre 1000 a 2000 UF, Claro. pero cuando te juntas en la parte baja de la curva, ¿te acuerdas de esta curva? Claro. Se te sube. No sé si me queda clara la figura. Perfecto. Entonces son 200 UF parejas, pero entre 1000 a 1200 UF incluso un poquito mejorado. Perfecto. Entonces yo creo una muy buena noticia para todos quienes obviamente les gusta vivir en los centros de sus distintas ciudades. Lo que sí siempre recalcar, que esto son viviendas que tienen que estar dentro de polígonos que se declaren de renovación urbana. Claro. Se entiende que... Así es. Sí, que Toda esa información está en la página del mismo. Exacto. Se entiende, no sé, si quieres te pongo otro caso, no sé, Rancagua, por ejemplo, se entiende de que la renovación urbana no aplica en Los Lirios, que es una localidad que está un poco más hacia el sur. Se entiende que tiene que estar dentro de un polígono definido por los Ceremi en cada una de las ciudades. Perfecto. Bueno, un poco hablando del tema de las postulaciones, queríamos saber, bueno, tú ya nos comentaste que estos instrumentos van a estar vigentes desde mayo, por lo más probable. Perdona, es bien importante aclararlo. Los instrumentos con deuda, llámese el actual Fondo 2 y el DS40, a partir de mayo. El instrumento sin deuda, el Fondo Solidario 1, entra en el segundo semestre. Es un proceso mucho más gradual. Eso es bueno poder resaltarlo hoy día. Perfecto. Bueno, tú nos comentabas ya los tramos, digamos, con deuda, desde mayo, las postulaciones, ¿cuándo? Mira, esto es información pública. Nosotros apenas salga promulgado este decreto, nosotros de inmediato hacemos el llamado. Perfecto. Un decreto que está ahora en Contraloría y que puede tener algún grado de observación, entonces no sabemos con exactitud si esto va a estar promulgado en 2, 3 o 4 semanas más, pero esperamos que muy pronto. Apenas se promulgue, nosotros hacemos el llamado. Y encantado en avisarle a ustedes de inmediato para que nos ayuden a difundir cuándo es la fecha. Claro, muchas gracias. Y en el caso de que yo, por ejemplo, obtenga el beneficio o hago la postulación, creo que el periodo de postulación
se extiende desde 2 a 3 semanas, dependiendo del... Exacto, generalmente hasta un mes, generalmente son los procesos de postulación. ¿Y el periodo de resultados? O sea, ¿cuánto tengo que esperar yo para saber el resultado de mi postulación? Mira, nosotros generalmente abrimos, como tú bien dices, generalmente entre 3 a 4 semanas el proceso de postulación. Nosotros avisamos, no sé, esto se abre, voy a tratar con un escenario que creo que debe ser bastante realista, última semana de abril. Se abre el llamado, por ejemplo, el 28 de abril, por darte un ejemplo. Lo debiésemos tener abierto 3 o 4 semanas. Esto cierra el 25 de mayo. ¿Okay? Después nosotros nos demoramos de 2 a 3 semanas, no más de eso, en dar los resultados. Porque obviamente después vienen todas las evaluaciones, lo que recién hablamos, los puntajes, que la fecha de protección social, que el ahorro, que todas las matrices de puntaje en cada una de las regiones, y no es más de 3 semanas cuando se publican y quedan, bueno, estas son las personas seleccionadas. Así que las noticias son rápidas. O sea, si todo avanza como está avanzando hasta ahora, podría ser que a finales de junio ya tengan resultados aquellas personas que postularon. Totalmente. Y en ese sentido, el ahorro mínimo debería estar ¿hasta qué fecha? Antes de... Eso es importante, el ahorro mínimo tiene que estar al último día del mes de la postulación, es decir, hasta el 30 de abril en este caso. Así que tienen que estar ya los ahorros en las distintas cuentas. Claro, porque la gente a veces especula que es un mes antes de la postulación. No, es el último día del mes anterior a la postulación. Exacto. Perfecto. Bueno, nos gustaría saber cómo yo tengo que, en el fondo, proceder, cuáles son los pasos a seguir si fui beneficiado, si resulto beneficiado por los resultados. Ahora, primero que todo, quiero recalcar el sistema del SIAC, un sistema definitivamente nosotros vamos a hacer una nota al respecto, pero sobre el tema de que ellos tienen un periodo de 10 días para responder cualquier pregunta que se le haga. Ahora tienen un sistema de difusión bastante eficiente, en el sentido que yo ingreso mi RUT y me entregan la información de que si yo fui beneficiado o no. Claro, por ejemplo, en el caso del FSB 2 que se entregó, por ejemplo, el año o a principios de este año. Y quisiera recalcar eso en el tema de la difusión. Sin embargo, creo que aún falta difusión en las herramientas de difusión. O sea, falta difundirlo, falta poner a la gente en conocimiento. Pero, digamos, ¿cuánto me demoraría yo o qué es lo que tengo que hacer una vez que yo sea informado o notificado que fui beneficiado? A ver, una vez que se te notifica, ¿cierto? Después nosotros lo que hacemos es emitir el certificado de subsidio, ¿cierto? Que es literalmente tu documento donde le acreditas tu nombre y apellido, que te ganas para el instrumento, bla, 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 y lo puedes explicar. Eso también es relativamente rápido respecto a la fecha de notificación o de aviso. Obviamente sí ya depende de las regiones, tú sabes, algunos servicios pueden ser un poquito más rápido que otros en distintas partes del país, pero también en pocas semanas la idea es que los beneficiarios vayan a buscar este documento y con eso ya salen a buscar libremente su vivienda. Esa es la gracia, sobre todo lo que estamos conversando. Bueno recalcar aquí también, dos grandes líneas de postulaciones. Uno que son las postulaciones individuales, que obviamente se ve mucho más común verlo en las viviendas más caras, ¿cierto? Entre 1000 y 2000 UF, sin duda. Y para los segmentos más vulnerables se ve, y nosotros también lo potenciamos fuertemente, las postulaciones grupales, ¿cierto? Entonces, cuando la postulación es individual, como todos sabemos, no es necesario de hecho no lo exigimos, que tú llegues con una promesa de compraventa o que tengas lista tu casa, sino tú postulas, ¿cierto? Y con este certificado sales a vitrinear, sales a buscar y de acuerdo a lo que estamos recién conversando, tú ves si por tus propias decisiones si quieres una zona de relación urbana o si quieres en otro lugar. Otro tema que es verdad, que es bien importante poder comentarles como modificación respecto al instrumento de hoy día, que hoy día, antes de las modificaciones, por ejemplo, la renovación urbana, tú tienes que postular a la renovación urbana, o postulas al DC40 regular. Otra de las varias modificaciones es que ahora tú vas a postular al instrumento. Tú postulas al DC01 entre 1000 y 2000 UF. Y con subsidio en mano, tú ves si quieres, porque vas a vitrinear. Y es válido que uno, a lo mejor puedes cambiar de opinión a través de Mi Nuevo Hogar. De repente te dice, yo definitivamente no me quiero ir a una renovación urbana. Y después empieza a vitrinear, oye, pero espectacular irme al centro de mi ciudad. Entonces, ese valor del subsidio va a ser un poquito más alto si lo aplicas en una zona de renovación urbana, si no lo aplicas en otro lugar. Entonces, en vez de ya predefinir desde tu casa, me voy o no me voy al centro de la ciudad,
es mucho mejor, te da más alternativas que con el subsidio en la mano tú salgas a vitrinear y después te convenzas de una opción sobre la otra. Perfecto. Bueno, a través de Twitter nos llegaron algunas preguntas, como ya para ir redondeando y finalizando el tema. Sobre Emilio, por ejemplo, que él nos pregunta en qué consiste el subsidio térmico y a qué regiones beneficia, en el fondo apunta. A ver, el subsidio térmico, como el nombre lo dice, apunta a mejorar las condiciones térmicas, aislamiento térmico de una vivienda. Ese es el gran foco. Ahora, este es un instrumento que nace de una colaboración entre el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Energía. Se empezó a aplicar el año 2009, el año pasado también obviamente lo seguimos potenciando, y este año 2011 también hay recursos para ese instrumento. Eso sí, se aplica para las zonas desde el centro-sur al sur del país, es decir, desde algo en la sexta, pero principalmente la séptima región hacia el sur, y con un énfasis muy importante obviamente en lo que es Aysén y Magallanes, sin duda. Ahí es donde, de hecho este año, imagínate, nosotros vamos a poner 1000 subsidios en la región de Magallanes. ¿Recuerdan toda esta polémica que salió con la crisis del gas, entendiendo que obviamente son zonas que evidentemente se requiere aislar de mejor manera las viviendas? ¿En qué consiste? Es la misma lógica de un instrumento de reparación, la misma lógica que se llama PPPF, con la diferencia de que el monto es el doble, literalmente el doble a lo que son los montos de reparaciones, pero focalizado a sellar bien tu vivienda, a sellar bien tu techo, a sellar bien tus muros, a sellar bien tu puerta, justamente para aislar térmicamente tu vivienda con el fin de reducir tus costos en calefacción, en temas energéticos y obviamente generar mayor confort en la familia. Claro. Bueno, y Carolina nos pregunta acerca de un tema que es muy recurrente, sobre si mi pareja obtuvo un beneficio subsidiario, ¿puedo obtenerlo yo? Buena pregunta. Claro. A ver, no es rol de ningún ministerio aquí, claro, sin meternos en las composiciones familiares ni en estructuras de cómo se componen cada una de las parejas en sí, si están o no formalizadas. Si una pareja, no, a ver, vuelvo atrás, la única manera que nosotros como Estado, como ministerio, podamos detectar si una pareja tiene o no tiene una vivienda es que si están formalizados, si están casados. Claro. La única, porque nosotros conformamos al registro civil para ver, ¿cierto?, tus distintas condiciones. Entonces, si es que la pareja, si el cónyuge obtuvo algún beneficio, evidentemente no puede postular, evidentemente, porque se entiende que estos subsidios van al núcleo, a la familia. Ahora, a ver, desde el punto de vista de la pareja, ¿cierto?, si no están formalizados, es cierto que nosotros no tenemos cómo detectarlo, es muy cierto, pero la ficha de protección social, si está bien aplicada, debe detectar quiénes son los miembros de la composición de la familia. Perfecto. Entonces, obviamente, ahí sí que nosotros podemos detectar. Insisto, el tema de fondo, más que buscar o no la alternativa de que mira, mi pareja tiene, yo trato de hacerlo, que es válido, cada uno es muy libre, por supuesto, de hacerlo. Claro. Lo que nosotros les pedimos a cada uno de los postulantes y las respectivas familias, que por favor nos postulen quienes tienen carencias habitacionales. El caso puntual de ella, sí, claro, si realmente tiene una carencia habitacional enorme, no sé, que a lo mejor su pareja tuvo un subsidio, no sé, hace muchos años en otro lugar que ya no lo aplican, uno podría decir, ok, pero lo que sí queremos resaltar, dado que hay tantas familias y de segmentos muy vulnerables esperando por un subsidio hace tantos años, que por favor nos postulen quienes realmente necesitan la vivienda. Perfecto. Indistinto si uno dice, mira, voy a tratar de buscar que mi pareja la escondo o no la escondo. Y otro tema que es bien importante resaltar respecto a lo que estás planteando, una cosa es permitir el postular, ¿cierto? Entonces, por supuesto que aquí, como ustedes bien saben, la ventana de entrada es muy amplia, ¿cierto? Ahora, la selección es según los puntajes que ponemos. Entonces nosotros, obviamente, al darle una puntuación muy alta en estas modificaciones, al número de miembros en una ficha, al final no te conviene esconder a tu pareja. Claro. Porque si escondes a tu pareja, literalmente va a tener menos opciones. Mientras si pones a tu pareja, va a tener un poquito más de opciones porque hay más miembros del núcleo postulando la vivienda. Perfecto. Bueno, Guillermo, agradecemos. Muchas gracias por tu tiempo y tu visita. Chiquillos, esta entrevista va a estar en el blog disponible para ustedes en video
además de en audio y en texto, para que ustedes puedan hacer sus consultas, preguntarnos. Nosotros también vamos a seguir contestando sus preguntas y esperamos que hayamos solucionado un poco más sus dudas acerca de las modificaciones que van a tener los subsidios del 2011. Muchas gracias y nos vemos en minuhogar.cl. Muchísimas gracias.